grabar. Bueno, entonces estábamos hablando de las líneas, del punto, de los espacios, de los 13 elementos compositivos que vimos. El primero es centro de interés. Muy bien. El segundo es relleno de encuadre. Perfecto, ya lo tenemos claro. Muy bien también. Voy a seguir compartiendo acá. ¿Cierto? Tenemos el relleno de encuadre. Perfecto. El tercero es apóyate en líneas. Perfecto, lo acabamos de hablar. Las líneas no solo están en el rectángulo, es decir, miren que aquí ya hice división de líneas. También si la divido en diagonal, todo esto es importante, dividir en diagonales. Dividir en diagonales, ya hay otras líneas. Todo esto nosotros tenemos que hacerlo en nuestro cerebro, porque pues como no tenemos el rectángulo así como lo estoy haciendo, nuestro cerebro sí tiene que empezar a hacer esto. Ahora, yo puedo ubicar acá algo y en esto algo. En este triángulo puedo ubicar algo y en esto otras algo. Aquí en este triángulo puedo ubicar algo. Por eso son las líneas importantes para ubicar y encuadrar y encajar dentro de estas líneas. Entonces, no solo son importantes las líneas del rectángulo, voy a hacer la división del rectángulo áureo, perdón, la división de tercios, dividir en 3 partes iguales. Entonces, aquí ya tengo casi que la mayoría de las divisiones básicas ya las tengo. División de tercios, horizontal y vertical, simétrica, al medio, triangular, diagonales. Perfecto. Estas líneas son las que nosotros debemos crear con nuestro cerebro. Estas retículas. Perfecto. Creo que el origami es muy parecido a esto, ¿no? Creo que el origami se parece muchísimo a esto de líneas dentro de nuestro formato rectangular. Entonces, estas líneas son para ubicar nuestro centro de interés en alguna de estas líneas, apoyándonos en estos elementos compositivos. Pero acabamos de hablar que no solo son estas líneas, son aparte de eso, las líneas que existen ya en el entorno. Veamos otra gráfica que nos puede ilustrar un poco más sobre el apoyo en líneas. Esta es una fotografía de larga exposición, es decir, que tiene un tiempo muy largo de obturación, que se queda muy largo el tiempo del obturador ahí abierto. Entonces, como se queda bastante abierto el obturador, todo lo que está en movimiento va a quedar barrido. Esta fotografía en horas de la noche queda bien porque uno en horas de la noche tiene ausencia de luz, entonces tienes que dejar bastante tiempo el obturador abierto. Entre más tiempo tienes el obturador abierto, es decir, la entrada de luz, porque va a haber una clase de partes de la cámara para que ustedes entiendan cuál es el obturador y cuál es la parte que se queda abierta, pero para que ustedes entiendan, el obturador es el que permite la entrada de luz y para permitir la entrada de luz hay un tiempo que yo puedo hacer así o ahí muy rápido o así de lento, que se queda ahí un rato y después cierra. Cuando uno deja bastante tiempo la entrada de luz, existe el barrido. Por eso nuestros celulares, como son bien carentes de iluminación, quedan muy barridas las imágenes. Por lo general, si no tenemos una fuente de luz bastante pronunciada, como el mediodía de sol, y ustedes se toman ahí una fotografía saltando, logran congelar. Pero si hacen fotografías en la noche, van a quedar, las figuras que están en movimiento van a quedar barridas. En este caso, este barrido genera un movimiento, generan unas líneas. Así que se apoyó en las líneas del movimiento que genera los carros al desplazarse, con el efecto de larga exposición. Pero aquí se apoyó también en la arquitectura, es decir, en la calle, porque es la calle, la dirección de la calle, la que da la dirección de los carros. Así que las líneas de la arquitectura son importantes para comenzarlas a observar. Larga exposición es un buen ejercicio, pero tiene que tener en cuenta que hay que jugar con un elemento que esté quieto, como en este caso que el carrito está quieto, y al lado está el barrido. Entonces, ahí hay un buen ejercicio de movimiento, de velocidad. Estamos expresando y comunicando que hay velocidad, que un carro pasó por ahí. Entonces, nuestro cerebro ya interpreta en una fotografía bidimensional un movimiento a través del efecto de barrido. Para eso es el efecto de barrido, para mostrar movimientos. Entonces, ese apoyo de línea de la arquitectura más el efecto de barrido, pues es un buen apoyo de línea, se apoyó muy bien.
Dice, cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía, podrás comprobar cómo las líneas son unos elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos. Y es verdad. Es decir, si no, por ejemplo, mi mano, si yo pongo mi mano aquí y la pongo así, mi mano se convierte en una dirección a mi cara. Miren. Entonces, si ustedes se apoyan en las líneas de un pasamano que se dirija hacia la persona, podemos jugar con todo eso para poder llegar rápidamente al centro de interés. A veces las líneas son muy pronunciadas, muy visibles, y otras veces no son tan visibles, son insinuadas nada más. Entonces hay que empezarlas a identificar. Vuelvo y repito, las líneas horizontales, verticales y diagonales tenemos que empezarlas a ver cómo afectan en nuestras fotografías. Un tipo de línea especial son las líneas convergentes, lo que acabamos de ver, el punto de fuga, lo que decíamos, la perspectiva. La perspectiva no pudo haber existido si no existe el punto de fuga. ¿Y dónde encontramos el punto de fuga o el punto de convergencia? En las vías del tren, por ejemplo. Ustedes se ponen de frente a las vías del tren y esas rieles del tren se van a unir en un punto. Ese punto lo llamamos el punto de convergencia de las líneas. Esas líneas, por lo general, que están en el horizonte, cuando vemos el horizonte, siempre va a haber una línea que converge. Y si no converge, es el mismo horizonte, el punto de fuga, ¿ok? Entonces, esas líneas sí que son importantes también. Si ustedes tienen en su entorno, en su arquitectura, si caminan por ahí en la calle y observan que hay un punto de fuga, las vías del tren o un puente peatonal o una vía, una calle muy larga y que logran ver que esas líneas de esa calle se empiezan a converger, apóyense de esas líneas para generar una composición fotográfica. Eso sí, dense su tiempo para buscar un buen eje, para que quede bien compuesta, para que quede bien equilibrada, porque a veces uno, por afanado, no equilibra y queda un poco tendido hacia un lado. ¿Las intersecciones son los puntos de fuga? Sí, así es. La intersección viene a ser un punto de fuga. Pero la intersección de las líneas que convergen en el horizonte. Recuerden que estamos hablando de las líneas que convergen en el horizonte. Porque si hablamos de líneas que interseccionan, que se cruzan, como en la división de tercios, esas no son líneas que convergen, sino que se entrecruzan, ¿ok? Entonces, donde entrecruzan es una cosa y donde convergen son otras. Entonces, podemos ubicar las líneas que convergen en el ejercicio de las vías del tren, en un pasamano, en las calles. Bueno, puede ser una puerta. Cuando eso, en el ejercicio del edificio, cuando ustedes están en plano nadir y ven el edificio muy largo y se empiezan a ir las líneas y van a ir un punto de convergencia, ese es un buen plano, apoyo en líneas de convergencia. ¿Ok? Entonces tenemos que ubicar hacia dónde se empiezan a estirar las líneas, pero que hay un punto de unión. No todo el tiempo se va a ver que se unen las líneas, ¿ok? Pero nuestro cerebro sí hace que se proyecten. Por eso ustedes, así no se unen las líneas en el horizonte, nuestro cerebro sí tiene que pronunciarlas hasta donde se unan. Y ahí sabremos que son convergentes. En fin, sobre el uso de las líneas se podría escribir un libro completo, dice aquí, y tiene toda la razón. Todo el tiempo veremos líneas, por eso los sábados, que ya voy a ubicar mi Lightroom para poder rayar, veremos que las líneas ya están ahí, están constantemente, todo el tiempo hay uso de líneas. Son el juego eterno de nuestro trabajo. Trabajar el flujo. Esto es importante. Después de las líneas podemos trabajar el flujo, dice. En la fotografía, el flujo es el modo en que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Creo que el ejemplo que mostré acá, perdón, que di aquí en este otro de las aves, perfecto, aquí está. Cuando no se ven, aquí los puntos son las aves, miren, los puntos son los pajaritos. Y hay un flujo. ¿Cuál es el flujo? La forma en cómo nuestra visión se mueve a través de la fotografía. Y nuestra fotografía se mueve mirando los puntos, mirando las aves. 1, 2, 3, 4. Entonces uno empieza a moverse, a girar, a desplazarse. Miren, este es el desplazamiento.
Va de aquí para arriba, para acá y vuelve y baja. Nuestras fotografías, todas nuestras fotografías tienen esto, tienen flujo. Todas nuestras fotografías tienen flujo, sino que tenemos que empezarlo a observar cómo es que se dirige el flujo de nuestras fotos. Por ejemplo, el flujo de esta foto son el apoyo de líneas, viene de acá y se dirige hacia el animalito. Ese es el flujo, la dirección hacia el animalito. Va, se direcciona y es así en cómo se mueve. Por ejemplo, nuestra visión. Yo dudo mucho que ustedes hayan iniciado a ver la foto por esta parte de acá, del lado derecho superior. No creo que alguien haya abordado esta foto mirando esta parte de arriba de la montaña. Yo creo que todos comenzamos a ver el animalito, creería yo. Si todos tenemos esa misma forma de dirigirnos al animal en esta foto, eso significa que el flujo nos dirigió la mirada hacia el animal. Pero después de ver al animal, comenzamos a mover nuestra visión hacia el entorno. Ese movimiento otra vez hacia el entorno y que subimos hacia la montaña y bajamos y después la línea nos vuelve a bajar al animal y después volvemos y subimos y bajamos, a eso le llamamos el flujo. El flujo está constantemente, vuelvo y repito, esto no es nuevo, esto es una constante. Y lo producen las líneas, los puntos, todo el movimiento que nosotros generemos dentro de la foto. Por ejemplo, aquí el flujo comienza con el primer elemento, que es el carro, y de ahí para allá las líneas, ¿no? Pero yo creo que el carro es el primero. O las líneas también, por ser ese movimiento tan fuerte o tan que no lo vemos en la cotidianidad, nuestro ojo humano no genera este efecto visual a menos de que estemos a una gran velocidad y solo veremos por un instante, no logramos capturar y congelar la imagen, el cerebro no logra congelar la imagen, por eso en este efecto visual es un efecto que lo genera la fotografía, más no nuestro cerebro. Esta es la magia de la foto, tal vez que superó el lenguaje visual del ojo humano porque no pudo congelar el ojo humano la imagen. Nosotros estamos en un constante secuencia con secuencia, secuencia con secuencia. Por eso muchas personas, de hecho, hay una canción que dice que la vida son postales que se suceden, postales unas tras otras, fotografías constantes. Por eso el invento de la cinematografía fue la fotografía en movimiento, secuencias fotográficas. Entonces, creo que el flujo de trabajo, el flujo, tenemos que tenerlo en cuenta, es en ello, en el movimiento de los elementos que están dentro de la fotografía. Como dice aquí, el flujo crea la ilusión de movimiento, es decir, como nosotros nos desplazamos, las líneas diagonales, las verticales, todo eso genera movimiento, nos desplazamos dentro de la foto. A eso le llamamos trabajar el flujo. Entonces ustedes observen cómo se desplaza nuestro cerebro con esos elementos. Si no hay un buen flujo, descarten tal vez a composición y busquen una que tenga un mejor flujo. Estos son ejercicios para practicar constantemente. Esto no lo vamos a poder desarrollar en un primer ejercicio todo. Esto lo vamos a tener que practicar uno por uno para poder tener esa conciencia. Vuelvo y repito, estos elementos compositivos son para jugar con la conciencia, para tener conciencia con los elementos, porque ya muchos tal vez ya hemos hecho estos ejercicios, pero la conciencia no la hemos adquirido. Por ejemplo, aquí juega con la dirección, el 5. La dirección es similar al flujo, también muy similar. ¿Por qué? Porque son las líneas que nos dan la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca el movimiento, tiene una dirección en la que se mueve. En este caso, miren que hay dirección en las líneas del el tapete. Hay un tapete que hay unas líneas, esas generan movimiento, dirección. Las diagonales tienen una dirección y las verticales y las horizontales otra dirección. Pero por lo general, las diagonales son las que más generan movimiento, porque nuestro cerebro, de hecho, nuestro cerebro se empieza a generar otra alteración. Las diagonales generan tensión cerebral. Entonces, las diagonales son importantes para generar movimiento. Y en este caso hay una diagonal por el tapete y hay otra diagonal por nuestro elemento. Miren que nuestro elemento no solo está puesto en diagonal de la dirección del tapete, sino también la otra, es decir, él es así, está puesto en ángulo.
Y cuando vemos un ángulo, vemos acá y acá, es decir, dos direcciones. Dos direcciones, así las estamos viendo. Estas direcciones tenemos que empezarlas a observar. Por lo general, en algunos casos no son tan visibles, como en esta, por ejemplo, los binoculares no muestran líneas. A duras penas, en este lado derecho sí se ve una dirección del tubo, pero en el otro no se ve a menos de que unamos los puntos. Miren, aquí hay dos puntos. Este lente con este otro lente son dos puntos que generan dirección. Entonces, ¿cómo identificamos los puntos? Donde hay un eje también. El eje es un punto. Y aquí, dentro del círculo, hay un eje, hay un punto. Entonces, uno tiene que empezar a observar eso, ser abstracto, abstraer lo máximo que puedan de las formas. Por eso repito, nuestra cabeza vista desde lejos es un punto. Nuestros cuerpos tienen puntos. Por eso cuando vemos, cuando hoy en día hacen mucho película animada virtualmente, y para hacer eso les ponen trajes verdes o a veces les ponen en el cuerpo puntitos, porque esos puntos después los pasan a digital y los pueden vestir o transformar en otros elementos. Asimismo, nosotros tenemos que identificar los puntos en el espacio, en nuestro cuerpo, en los elementos que vamos a fotografiar, en el entorno que vamos a fotografiar. A ver, veamos aquí, ¿qué más había? Con la dirección, sí, perfecto. Aquí dice las luces de los peatonales, semáforos cuando estén rojo, los peatones, figuras presentan un peatón móvil. Sin embargo, la figura del peatón verde, bueno, nos está describiendo un no de dirección. ¿Qué es esto? Juega con la dirección. Pero yo creo que con esta fotografía que tengo acá, que es el siguiente elemento compositivo, que es el elemento repetido, puedo mostrar también la dirección. Miren, claramente aquí hay una dirección diagonal, diagonal, y se ve una línea. La línea la trazan cada punto. Aquí hay varios puntos. Los puntos son las puntas de los colores de lápices. Esos generan puntos. Y estos puntos, al generar secuencia repetida, vamos a generar un buen elemento de composición. Yo creo que aquí en el elemento de simetría hubieron muchos elementos de repetición más que de composición de simetría. Así que tener en cuenta, elementos repetidos son muy buenos elementos de composición. Por eso la composición de los colores que iban a dirección concéntrica, muy buen ejercicio. ¿Por qué? Porque son elementos repetidos. Por ejemplo, también miré un elemento repetido que eran unos carritos de supermercado apilados. Esa fue una buena fotografía. ¿Por qué? Porque fue elemento repetido. Otros elementos repetidos que ustedes pueden tener en casa: cucharas, cuchillos, tenedores, porque tenemos la vajilla. Si tienen juegos de vajillas. Los colores también es un buen elemento. Los zapatos, si ustedes tienen zapatos de un mismo modelo, súper. Es decir, vayan a un almacén de zapatos, tienen elementos repetidos. Almacenes de productos tienen elementos repetidos los que quieran. Así que para hacer esta fotografía, este ejercicio, les aconsejo ir a almacenes de frutas, telas, industriales, todo lo que tengan elementos repetidos. Esto va a ser un buen ejercicio para generar composición. Ahora aquí es cómo ustedes distribuyen esos elementos repetidos. Miren que aquí en esta fotografía hay una composición de línea en diagonal, hay una diagonal, es decir, el flujo. Miren que ya empecé a abordar un tema técnico, un término técnico. El flujo está en diagonal y pues yo no sé si ustedes, pero yo inicio abordándolo desde la parte inferior hacia la parte superior. Es decir, mi flujo comienza a abordar desde la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha. Esa es mi dirección, ese es mi movimiento. Entonces, los elementos repetidos ubicados de cierta manera en este tipo de apoyo en línea diagonal, pues genera también lo que acabamos de ver: flujo y dirección. O sea, tener en cuenta todo eso que estoy hablando para generar una buena composición. Vayan a un mercado también de frutas y verduras. Van a encontrar elementos repetidos muchísimos: tomates, aguacates. Eso, muy buen ejercicio. Ir a un mercado a fotografiar es buen ejercicio.
Por ejemplo, una buena bandada de pájaros puede estar en movimiento y el grupo en el aire definido con formas interesantes. Sí, es verdad, el vuelo de las bandadas de las aves cuando están haciendo migración generan ese movimiento y esa composición. Algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos como el sentido de la unión y el compañerismo. Esto está interesante. Miren que la serialidad, como dice aquí, no solo juega un papel visual, de composición visual, sino psicológica. Como vemos que son elementos que están agrupados, pues la psicología lleva a que no están solo. Estamos hablando de grupos, de unidad, de compañerismo. Así que sería como un buen lenguaje visual para los que trabajan fotografía publicitaria, jugar con ese elemento compositivo del elemento repetido para expresar compañerismo, unión y todo esto que estamos hablando de psicología. 7, colores siempre dicen algo. Perfecto. Y aquí ya entramos a hablar de la psicología o hablar algo de la emoción más que todo, ¿no? Recordemos que los colores, en algunos casos los fotógrafos dicen que deberían de pensarse en lo último, porque es la parte emocional. Sin embargo, pues estamos hoy en día en paralelo, todo lo tenemos que sentir y pensar y ser conscientes de todo, no solo que al final pensemos en color. Pero sí es un buen ejercicio pensar solo en blanco y negro en un principio y por último pensar en qué color, porque el color va a ser el estado emocional. Es decir, nuestra parte de aporte en la composición por el color es la emoción. Recuerden, esto es importante. Si queremos transmitir emoción, ¿cómo la transmitimos? Con el color. Entonces, existen dos temperaturas de color importantes dentro de la composición, y esto no me lo invento yo, esto está desde la pintura también, y lo vemos en la naturaleza. ¿Cuáles son esos dos prioridades o cuáles son esos, sí, como las temperaturas que tenemos que priorizan, que tendremos que tener en cuenta cuáles son las que priorizan en nuestras fotos, que son las cálidas y son las frías? Recuerden ese término, es cálido y frío, no es caliente, no es abrigado, no es hirviendo, es cálido y frío. ¿Okay? Porque el otro día nos confundimos de términos y dijimos, mire, ese color está muy caliente. Pues se puede decir, se puede llegar a uno a confundir, pero tengamos en claro que es cálido y frío, ¿ok? Entonces, los cálidos son los rojos, naranjas, amarillos y los derivados de ellos, ¿no? El café, qué sé yo, todo lo que viene por esa parte de los rojos y naranjas y amarillos. Y venimos con los colores fríos. Los colores fríos, que son los opuestos. Los colores fríos son los azules, violetas, los verdes, los grises. Eh, y esto lo hablamos también psicológicamente. Vuelvo y repito, estamos hablando de psicología y de emoción. Entonces, nosotros si vemos una publicidad de colores azules, verdes, violetas, pues estamos viendo una publicidad o una fotografía de temperatura fría. Pero si nosotros vemos una temperatura amarilla, un color rojo, una prioridad de color amarilla, naranja, rojo, esa fotografía es cálida. Aquí vemos una fotografía de ejemplo que maneja un atardecer con las dos temperaturas. Al lado izquierdo se ve la temperatura fría y al lado derecho se ve la temperatura cálida. Este color naranja en el atardecer es el reto de el sábado, el postal de hora dorada. La hora dorada la encontramos a las 5, de 5 de la mañana hasta 6 de la mañana, entre ese lapso de tiempo, o entre las 5 de la tarde a 6 de la tarde. Ahí encontramos nuestra hora dorada. Esa hora dorada tiene una temperatura. ¿Qué temperatura es? Cálida, ¿ok? Entonces, nuestro reto del fin de semana, del sábado, es un reto de temperatura, ¿ok? Para que tengan en cuenta que nosotros ya estamos aplicando en los retos lo que estamos viendo en clase. Todo lo que vemos en clase está en los retos. Entonces, vamos a aplicar de postal, hora dorada, temperatura cálida, ¿ok?
Y aquí también hay un poco, hay un ejercicio también muy, poquito, pero sí se ve que es contraluz. ¿Cuál es el ejercicio de contraluz? Precisamente que algo esté antes de la luz. Recuerden que tengo que tener algo antes de que llegue a la luz, no después, porque si sale después, eso genera proyección de sombras, así que aquí tiene que haber antes. El ejercicio de silueta, perdón, el ejercicio de eh, contraluz, tenemos que ver es muy bien, es la silueta, los contornos. Los contornos son los que van a generar las formas compositivas de nuestro ejercicio de contraluz. Y jugar muy bien precisamente con esas formas que generemos con el contraluz. El contraluz bien podemos hacerlo con luz natural, en este caso que podemos hacerlo en hora dorada, es decir, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, con luz cálida, con una temperatura cálida, y podemos generar unas composiciones muy bonitas, porque podemos poner al personaje o al elemento o al centro de interés antes de la hora dorada, es decir, eh, frente al sol para que nos quede solo la silueta del elemento y nos queda con una buena temperatura, nos queda súper bonito, un lenguaje muy inspirador porque vuelvo y repito, es psicológico, todo esto es psicológico. Nosotros tenemos más tendencia a algunos colores, pero nosotros recordemos que cada uno de nosotros tenemos prioridades y inclinaciones hacia algunos colores. Algunas personas tendrán más inclinación hacia los colores fríos y otras personas hacia los colores cálidos. Yo, por ejemplo, soy más de colores cálidos. Me gustan más los naranjas, los amarillos. Más sin embargo, mi color preferido es el azul claro. Entonces hay como un antagonismo más, pero me gusta muchísimo en la fotografía más el color cálido que el frío. Me expresa más precisamente esa parte psicológica de calidez. Perfecto, aquí está, existen muchos los elementos psicológicos ligados a los colores, perfecto. Sí, aquí vamos a ver una clase solo de psicología del color, así que eso no lo quiero abordar tan a fondo, pero sí para que tengamos en cuenta que la psicología del color es importante y que esto lo vemos desde que entramos a ver los colores primarios, secundarios, de qué interpretan o qué representan o qué simbolizan cada uno de estos colores y aparte de eso, cómo a nosotros nos afecta psicológicamente. Por último, debes saber que también que en materia de colores hay que prestar atención al contraste tonal. Y esto sí es importante también, porque a veces no le damos importancia, perdón, al contraste tonal. Y el contraste tonal es la intensidad se puede decir, de color o más bien que el color es um, como el jugar entre un color y el otro, entre antagonistas, en un caso pueden ser antagonistas, puede ser en degradé, es que hay varias formas en cómo podemos jugar ese contraste tonal. Contraste tonal puede ser con opuestos, puede ser en triadas, entonces va a haber una clase específicamente para psicología y manejo de color, porque hay psicología de color y teoría del color. Son dos clases diferentes. Teoría del color, donde habla totalmente de la parte teórica y de cómo se compone y cómo se comporta físicamente, científicamente. Pero la teoría y la psicología, perdón, la psicología es aparte. Me dice acá, y el ejercicio de contraluz, luz natural, se puede en contra de horas diferentes a la hora dorada. Sí, claro que sí. Mira que puedes hacer el contraluz en luz cenital y hacer la toma precisamente en plano nadir, ¿no es cierto? Tú te pones boca arriba y el personaje tiene que estar mirando hacia abajo. Y es una fotografía en plano nadir y sería en cenital para que quede el contraluz. Así que sí, claro que sí, claro que sí. Es que no importa en qué ángulo tú estés, lo importante es que antes de la forma, antes de que llegue, sí, antes de que llegue al elemento tiene que haber una luz. Por ejemplo, aquí está mi mano, tengo que poner una luz acá atrás para que quede contraluz. Ahora,
Ustedes tienen que apagar las luces que están del lado frontal para que quede solo negro. Por eso aquí un ejercicio claro es ponerse en una cortina. Cuando ustedes se ponen de cortina, en la cortina y se toman la fotografía a la persona que está en la cortina, la entrada de luz va a generar que la persona que esté en la cortina solo quede silueta, solo negro. En este caso tenemos que ser muy creativos en las siluetas. Me dicen, ¿para la postal dorada también se puede fotos que hayamos tomado antes? Claro que sí. Los sábados, recuerden que son sábados libres de postal. Eso sí, con el texto. Recuerden que el ejercicio aquí, aparte de eso, porque como no tenemos como la exigencia del detrás de cámaras y que no tiene que ser actual, aquí como que el fuerte es el texto que acompaña esa postal. Un pensamiento, una anécdota, un mensaje que nos quieras dejar con esa foto. Así que muy bien. Vamos con el 12, con el octavo, que es el interés de grupos de 3. Cuando hagan composición con elementos repetidos, ubiquen elementos impares. Los elementos impares generan mejor equilibrio. ¿Por qué? Porque el elemento que queda en el medio, que va a ser el del impar, va a ser el equilibrio. Vamos a hacer aquí, vamos a ver la fotografía de ejemplo. Miren, aquí hay 3 gotas. Esta es una fotografía de detalle. Y hay 3 gotitas y las 3 gotitas generan equilibrio. ¿Por qué? Porque la del medio genera el punto de tensión de equilibrio. Si yo tuviera 4 gotas, no genera la misma composición que 3. Asimismo, 5, 7, o sea, los impares siempre van a ser buenos números compositivos. ¿Por qué? Porque el del medio va a quedar como eje compositivo. Siempre va a ser el eje compositivo el del medio. Mientras que si ustedes toman pares, en el medio va a quedar vacío. Si aquí hubieran 4 gotas, va a quedar vacío. Por psicología, es mejor la triada, ¿ok? Entonces, va a haber un ejercicio de solo triadas, triángulos, composición en triángulos, donde ustedes van a ver 3 puntos. Por ejemplo, aquí hay 3 puntos, 3 gotas como centros de interés. Recuerden que el centro de interés no todo el tiempo tiene que ser grande. El centro de interés no tiene que abarcar toda la foto. Miren la foto que miramos acá en el otro ejemplo. En esta foto de acá, el centro de interés de esta foto. ¿Cuál es el centro de interés de esta foto? El animalito. Miren, este animal es el centro de interés. Y contemos qué porcentaje tiene ese animal con relación a toda la foto. Creería yo que es un 5%. Un 5 o un 10% máximo. El 10% es el centro de interés. Entonces, no importa el porcentaje, ni el tamaño, ni la cantidad para que sea el centro de interés. El centro de interés es un tema que empezamos a darle prioridad para, con las líneas, con el punto de fuga, con todo esto de composición que estamos viendo. Así le damos relevancia al centro de interés. Entonces, no importa que el centro de interés sea pequeño. Muchas veces nos preocupamos que el centro de interés tiene que abarcar todo, a menos de que sea relleno de encuadre. En ese caso, si por ejemplo aquí, relleno de encuadre, listo, voy a rellenar el encuadre. Ahí, relleno de encuadre. Pero en este caso, vuelvo y repito, estamos viendo el ejercicio de repetición triadas, elementos repetidos triadas. Las triadas, vamos a hacer ese ejercicio constante también de buscar triadas. Un único elemento en transmitir la soledad o aislamiento con los 2 elementos en una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática. Y 4 elementos pueden resultar demasiado para distribuir. Es verdad, como lo que acabamos de decir. Va a quedar un elemento en el vacío, mientras que en la tríada sí va a haber un punto de eje. El motivo por que no alcanzo a poder explicar a las personas, nos gusta el número 3. En la fotografía suele funcionar la agrupación de 3 elementos como centro de interés. Esto ya también es relativo, vuelvo y repito, a veces puede ser, mientras tengan ustedes impares, van a tener un punto en el medio de eje, siempre, siempre. Es decir, que va a ser una composición concéntrica o por lo menos con un centro de interés ya equilibrado. La regla de los tercios creo que ya la explicamos, más sin embargo, la vuelvo a repetir, dividimos en 3 partes, tanto en vertical y en horizontal. Miren, aquí quedan los 3 puntos, los 4 puntos, perdón.
Y en cualquiera de estos puntos, ustedes pueden ubicar el elemento. Puede ser en los 4 puntos, sí, pero cuando vuelvo y repito, si ustedes tienen más elementos, va a ser más difícil la composición. ¿Por qué? Porque se empieza a luchar el centro de interés. Si yo tengo un elemento aquí, y otro elemento acá, y otro elemento acá, y otro elemento acá, ¿cuál es el centro de interés? El cerebro comienza a moverse, a menos de que yo quiera generar ese flujo. Recuerden que el flujo es el movimiento. Si yo quiero que el cerebro empiece a girar en esos 4, pues bien, ubico en esos 4 puntos, como lo ubicó nuestra compañera en un ejercicio, las 2 torres de la iglesia en los 2 puntos de la división de tercios. Entonces, no hay un elemento en la división de tercios, hay 2 elementos en la división de tercios, pero fueron bien aplicados, porque en uno estaba la una torre y en la otra estaba la otra torre. Así que estaba bien aplicado. Pero en ese caso, ahí funcionó. En otros casos, si ustedes ponen más de un punto de interés, no va a funcionar. Así que yo en este caso siempre aconsejo que el centro de interés lo agrupen. Es decir, si hay muchos elementos, agrupen solo un elemento y ese elemento lo ponen en una esquinita, en esta, o en esta, o en esta, o en esta. ¿Ok? Eso va a generar una muy buena composición. ¿Por qué generamos composición con división de tercios? Porque vamos a dejar primero este espacio de oxígeno, si está el elemento acá, por ejemplo, si tengo el elemento aquí, este espacio de acá me oxigena y me hace un preámbulo, me genera una entrada a este elemento, me invita a leerlo a él, ¿ok? Ahora, no todo el tiempo tiene que ir en división de tercios. ¿Cuándo puedo aplicar en simetría? Porque vemos que ahora tenemos simetría. Simetría es cuando tenemos un elemento igual de un lado que del otro. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano, cuando yo utilizo mis manos simétricamente, así, por ejemplo, me ubico así. Aquí ya estoy haciendo simetría. Ahí estoy haciendo simetría. Cuando estoy haciendo estas posiciones con mi cuerpo humano, cuando estoy tomando retrato, ahí puedo ubicarlo al medio. Entonces yo puedo ubicar aquí, por ejemplo, al medio al personaje. Pero si yo estoy haciendo esto, yo ya no lo voy a ubicar al medio, lo voy a ubicar a división de tercios. Así que si el elemento no es simétrico, ubiquémoslo siempre en división de tercios, va a funcionar mucho mejor. Pero si el elemento es simétrico, por ejemplo, un insecto, una araña, un mosco, que lo hayamos tomado totalmente en el eje, en el medio, pues ubiquémoslo en la mitad. Asimismo, formas concéntricas, por ejemplo, vuelvo y juega, lo de los colores es concéntrico, va en el medio, perfecto. Ubiquemos el medio y ahí lo ubicamos. No ubicamos división de tercios. Entonces, no todo el tiempo la división de tercios aplica, ¿ok? Aquí está el ejemplo de división de tercios, perfecto. Sí, aquí está la división de tercios. Espacio negativo, este es otro tema. Creo que me quedan 2 temas. Espacio negativo, que es este ejemplo. Me quedan 3 temas, pero si se me corta, estos 3 temas los voy a abordar el día sábado para que nos quede completo, ¿ok? Me queda el espacio en negativo, que es dejar un elemento. Aquí pareciera que estuviera en división de tercios, pero vemos que está más aislado de la división de tercios y es solo un elemento pequeñito en todo un entorno. Este espacio negativo lo podemos ver en fotografías cuando hay un avión elevado y está solito en un cielo azul y uno le toma solo al avión. Perdón, ese sería una fotografía de espacio en negativo. El otro ejercicio es el enmarcado natural. ¿Se acuerdan que yo les dije hagan el enmarcado natural que puede estar en hojas, en ventanas? Ustedes ya lo comenzaron a hacer ejercicio. Ese es el otro elemento compositivo. Por ejemplo, aquí en arcos de arquitectura, busquen espacios. Por ejemplo, aquí en este arco, pero acá adentro, miren, en este pasamano hay más orificios que él pudo hacer enmarcados natural. Apoyarse en el enmarcado natural. Y el último es la composición de líneas en S, que las podemos ver en carreteras, en ríos, en riachuelos, en recorridos de una serpiente, un animal, una serpiente, en nuestro cuerpo humano, si lo vemos así en escorzo, de pronto ustedes ven aquí por aquí una S, tenemos que explorar muchísimo, muchísimo. Voy a dejar de compartir aquí porque creo que se me acabó. Me quedaron 2 temas, 2 elementos compositivos por tratar, que fue, o 3 elementos compositivos, que fue negativo